quiebra un estado? ¿Cómo quiebra un estado como el de Veracruz? ¿Cuáles son los elementos? ¿Por dónde pudo haber empezado este proceso? ¿Desde cuándo? Si es que se le puede adjudicar solamente a una persona, a un equipo de esta persona, en este caso el gobernador. Valeria Moy, directora general de México, ¿cómo vamos? Ella está con nosotros el día de hoy, en vivo, totalmente en vivo. Muchas gracias, Valeria. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, muchas gracias. Bueno, pues la pregunta me parece que pertenece a las dudas razonables en este proceso, ¿no? Por supuesto. Y el tema es muy complicado, porque esto de cómo quiebra un estado, podemos decir que quiebra un estado, pero en realidad, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que esté quebrado? Y la pregunta es muy interesante y tiene muchas aristas, ¿no? Normalmente podríamos decir, así en términos muy generales, que un estado quiebra cuando sus ingresos no le alcanzan, no son suficientes para cubrir las obligaciones financieras que tiene, ¿no? Esa es como la definición casi que podría aplicar para una empresa o para alguna familia, ¿no? Sin embargo, a nivel estatal las cosas pueden volverse más complejas porque que no se declara en quiebra, pero al estar, entre comillas, quebrado, puede dejar de pagar. Puede dejar de pagar obligaciones financieras o puede dejar de pagarle a proveedores, como es el caso que mencionabas hace un momentito con Veracruz, ¿no? Y el tema ahí se vuelve más complicado. A ver, ¿de dónde sacan recursos los estados? Esa creo que es la primera cosa que hay que atacar, ¿no? Los estados pueden recibir recursos, pueden recibir ingresos por sus propias fuentes, es decir, ellos pueden recaudar sus propios impuestos, ¿no? Básicamente el predial es el típico que recaudan los impuestos, los estados por estar dentro de un territorio, ¿no? Y eso es fácil de alguna forma recaudar. Sin embargo, otros impuestos como el IVA y el ISR se recaudan de forma federal, es decir, la federación recauda estos impuestos y luego los va dividiendo en los estados que correspondan, ¿no? ¿Cómo divide estos ingresos, ¿no? Hay las participaciones federales y las aportaciones federales. Los estados y la federación tienen un sistema de colaboración fiscal, que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, donde firman convenios. Son convenios donde la federación establece una fórmula a través de la cual le va a dar tanta cantidad de recursos a cada uno de los estados, ¿no? Entonces, tienen acuerdos firmados en este sistema de coordinación fiscal y a partir de ellos está la asignación de recursos. De estos recursos están las participaciones y las aportaciones. Estamos viendo en la pantalla un cuadro en donde se pone en referencia a los distintos estados con las participaciones federales. ¿Por qué vemos al Estado de México en primera fila y, a ver, no alcanzo a ver, ya tengo que cambiar? Estado de México, Ciudad de México. Tienes mejores ojos que yo. Sí. Y Veracruz en el cuarto lugar. Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz en cuarto lugar, Nuevo León en quinto, Guanajuato, Puebla, Chiapas, Tabasco, Michoacán y Tamaulipas. A ver, estas son las participaciones que han recibido los estados entre enero y septiembre de 2016. Ahora, las participaciones, ¿cómo se entregan? Hay esta fórmula que está establecida en el Convenio de Coordinación Fiscal, donde de acuerdo al tamaño de la entidad, a la población, de acuerdo a muchos factores como el tamaño, la población, lo que ellos mismos recaudan, o sea, diferentes factores están ponderados ahí y se les regresa determinada cantidad de recursos. Ahí vemos los que han recibido más, ¿no? Evidentemente tendrás ahí el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León en los primeros 5 lugares, que va muy relacionado con el tamaño de algunas de las economías, no Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León en particular. Ahora, hay esas participaciones no están etiquetadas, por decirlo de alguna forma, son de libre disposición. El Estado puede hacer con esos recursos lo que quiera hacer con ellos. ¿Sí? Se le dan al Estado de México, se le dan a Veracruz y ellos hacen lo que quieren con ellos. Hay otros ramos que son las aportaciones federales, que es el ramo 33. Las aportaciones federales sí están etiquetadas porque están diseñadas o designadas para ciertos propósitos específicos como combatir la pobreza, combatir la desigualdad, o sea, van específicamente a ciertos programas. Las participaciones es donde está la gran cantidad de recursos. Esas son de las que desapareció Duarte, por ejemplo. Esas son las que desapareció Duarte. Entre otras cosas. Aunque hubieran estado etiquetados. Es que esas no están etiquetadas, porque las aportaciones se le dan recursos las participaciones, perdón, son recursos que se le dan al Estado y el Estado los reparte, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Muy bien. Entre esas necesidades está pagar la deuda, ¿no? Y pagar todas las obligaciones, pero también está pagar las obligaciones recurrentes, corrientes que tiene cada Estado, ¿no? Cuando quiebra, finalmente ya recibe estos ingresos mediante aportaciones, participaciones, lo que ellos mismos recaudan. Cuando gasta más y no puede hacerle frente
a ese gasto, porque ya se acabó los ingresos, ya no tiene deuda, entonces decimos, entre comillas, que está quebrado, ¿no? Ahora, ¿qué tanto puede estar quebrado? Porque los estados tienen que irle reportando a Hacienda, a la Secretaría de Hacienda, la deuda que tienen, pero es solo la deuda, hay una obligación de decirle a Hacienda la deuda que tienen, pero es la deuda que está aprobada por sus estados. Toda esta deuda de proveedores y salarios no pagados y pensiones, esa no está contabilizada con Hacienda. Esa es deuda que al final del día no podemos saber, no es información disponible, no podemos saber cuánto es. O sea, esto que decías hace un momentito de Veracruz, de todo lo que se le debe a proveedores, ¿cuánto es? No sabemos cuánto es. O sea, lo que sabemos son estimados de los proveedores que dicen, oye, a mí me deben, ¿no? Pero como esa deuda no se registra con Hacienda, porque no es deuda pública, entonces no se sabe cuánto es. Entonces tenemos los datos de la deuda pública, la que se registra con Hacienda, pero tenemos este dato de deuda de proveedores que en realidad, de deuda de proveedores y de salarios no pagados y de pensiones no pagadas y de otros compromisos, que esos al final del día el Estado no tiene la obligación de reportarlo con la Secretaría de Hacienda y que también es deuda. ¿No? Que también es deuda, aunque no le llamen así, pero también es deuda, porque son compromisos que se tienen con alguien, ¿no? Vaya. Pues estoy haciendo cuentas mientras estoy escuchando, ¿no? Si sumamos los rubros entre lo que llega a recaudar el propio Estado, en lo que llega a recibir del gobierno federal, ¿no? Y de lo que en este momento todavía no está claro en dónde se fue. Eso es para que te des una idea de la cantidad de la desviación, ¿no? O sea, yo creo que ni siquiera nos acercamos todavía a entender la magnitud de la desviación de recursos a lo largo de los años, ¿no? Porque evidentemente esto no se da en un sexenio, en un año, perdón. Esto no es como que, ay, mira, este año se hizo un desastre, ¿no? O sea, esto se fue gestando durante muchos años, porque para que llegue un momento donde ya no recibas, o sea, donde no te alcance lo que estás recibiendo de la Federación, ni lo que tú estás teniendo por tu lado, para pagar estos compromisos, el desvío de recursos tiene que ser enorme, el boquete está enorme, ¿no? Mira, tenemos el dato de que los estados que más han recibido, ahí estaba Veracruz, entre los primeros que han recibido, y por ejemplo, si contamos todos los ingresos que ha recibido de participaciones, el estado de Veracruz tiene una deuda pública que representa el 123% de las participaciones. O sea, tiene más deuda de la que puede pagar con las participaciones. Correcto. Y eso únicamente si las participaciones se las dedica todas a pagar deuda, cosa que no tiene sentido y es imposible, porque todos los estados tienen otras necesidades que tienen, con las cuales tiene que distribuir los recursos, ¿no? Entonces, esto te puede dar una idea de la magnitud del desvío que sucedió en este estado, ¿no? Y aparte, si lo sumamos estos rubros del Fonden, ¿no? Los recursos que reciben los estados en el momento de alguna catástrofe, de desastre, es otro rubro aparte. Esa es otra cosa. Que también no aparecen, ¿verdad? Esa es otra cosa porque no es ni participación ni aportación. Esto es en caso de desastre. Ese es otro rollo. No, eso se cuenta aparte. La cantidad de dinero, vale. Lo que es muy interesante, hace un par de semanas Carlos Elizondo escribió un artículo que decía, pues sobra dinero, ¿no? ¿Y a qué se refiere con esto de sobra dinero? ¿Qué tiene que estar pasando en un estado para que se pierdan miles de millones de pesos y que desaparezcan? ¿Qué pasó con estos miles de millones de pesos? No puede ser que desaparezcan miles de millones de pesos y que reviente el asunto 6 años después. Claro. O sea, esto no puede ser así, ¿no? O sea, sí tiene que haber una cantidad de dinero muy importante para que esto esté sucediendo y que pongamos el grito en el cielo 6 años después, ¿no? Y nada más para terminar, el día de hoy leía nuestro columnista Raimundo Riva Palacio dando cuenta desde el día de ayer en una versión de los hechos de cómo fue que de entrada fue cayendo de la gracia Duarte, gobernador, en la cúpula presidencial, hasta su fuga. Entonces daba cuenta que el secretario de Hacienda, en ese entonces Luis Videgaray, desde por lo menos hace un año, ya se había dado cuenta, fíjate, ya el secretario de Hacienda ya tenía en su escritorio el expediente Duarte con las finanzas, con lo que respondía la parte federal, ¿no? Ya tenía información de que algo estaba ocurriendo. Hace un año, por lo menos hace un año. Pero Héctor, la información está desde que entró a la administración. O sea, si ves, todos los indicadores económicos van en declive desde el primer año de su administración. Bueno, entonces, el primer año a lo mejor lo pueden adjudicar porque no sí, a lo mejor el primer año puedes decir fue mala anterior, suerte. ¿no? Puedes decir lo que tú quieras. Pero el segundo, el tercero, el cuarto, ¿no? O sea, y la deuda crece y crece y crece y el Estado se ve en una situación cada vez más precaria.
Me parece que las señales de alarma estaban, ¿no? Por supuesto que La estaban. sociedad civil, la gente estaba diciendo todo el tiempo que el Estado se estaba deteriorando a pasos agigantados y pues casi No que nos pasó nada. esperamos a que huyera, ¿no? Claro, Para- hasta que terminara la administración, fueran las elecciones, ocurrieran las elecciones, ¿no? Y todavía se le da oportunidad. A mí para- sí me parece que es uno de estos casos de corrupción y de desvío de recursos más lamentables que hemos tenido, porque lo que te iba a teníamos preguntar. todos los indicios y no se hizo nada, sí, no sí, se sí. hizo nada. Bueno, tan no se hizo que esta persona se fugó, nadie sabe Sí. dónde está y no ha pasado nada, ¿no? Y sabes que también, lo hemos dicho en varias conversaciones, y ahora sí para terminar y dejar ir a Valeria, la responsabilidad tiene que ver con muchos sectores, no solamente el mismo gobierno, el gobierno estatal, sino también el Congreso local, ¿no? Bueno, Que esto es una evidencia se de, tapó los de que ojos. los congresos locales al final del día no están No están haciendo funcionando nada, como son un contrapeso, cómplices. funcionan como cómplices ¿No? o como amigos del gobernador y eso Exactamente. es lamentable en una federación, ¿no? A eso voy, ¿no? Es un ejemplo del estado de Veracruz, un ejemplo de estado fallido, ¿no? No Del sé si Estado lo en llamaría que así, trata- pero muy probablemente falla, sí, ¿no? Falla el Congreso del Estado, falla la iniciativa privada, la sociedad civil, que si bien a lo mejor Bueno, ellos tenían todo en lanzaron- contra, ¿no? O sea, la sociedad civil y los empresarios tenían todo en contra, con un Estado cuya seguridad va en declive y donde cada vez que abres la boca tu vida está en riesgo, se vuelve más complicado. Yo creo que ahí Sí, el entonces Congreso nos- tenía un papel muy importante que no hizo y la Federación también hizo caso omiso a todos estos señales de alerta y todo económicas que falló, hubo, ¿no? los sectores fallaron, ¿no? Independientemente, Todo aunque falló, estuvieran... lo que hace pensar que hay una red de complicidad grande, ¿no? Más que todo fallara, todo se permitió que todo fallara. muy que es grande distinto. y a distintos niveles. Por supuesto que sí. Muy bien. Valeria, muchas gracias como siempre Gracias por a tu ti, claridad. Héctor. ¿Dónde se puede ver esta información? Nosotros en nuestras redes sociales estaremos compartiendo las gráficas que acabamos de mencionar para ponerlo En contexto. en contexto y hacerlo muy visible de cómo están Y los comparativos. estos son los números oficiales, ¿eh? Ni siquiera estamos usando esta deuda de proveedores que te digo que no podemos cuantificar. Lo que nosotros presentamos Pobre es pobre. son los datos oficiales, ¿no? Que salen no del INEGI o de la Secretaría de Hacienda, dependiendo de la información de la que se trate, ¿no? Ya, te voy a decir, pobres proveedores, ¿no? De todo tipo. Pobres veracruzanos. Sonido, en fin, pobre Veracruz. Completamente. Gracias, Vale. Gracias a ti, Héctor. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Mire, los gastos de los